¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos viven en sincronía con el universo mientras otros parecen eternamente fuera de ritmo? ¿Por qué ciertos momentos de la vida parecen guiados por manos invisibles, mientras que en otros todo lo que tocamos se desmorona? Y lo más perturbador, ¿y si no es el mundo el que cambia, sino tú? Hasta que hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Carl Gustav Jung. A veces sientes que estás en el lugar correcto, en el momento exacto, como si el universo te susurrara secretos solo a ti. Otras veces, todo parece un ruido insoportable, desajuste, ausencia, un vacío que no se puede explicar. Todos nosotros en algún punto ya hemos estado ahí, entre el caos de la realidad y la esperanza secreta de que algo más allá de lo visible esté escuchándonos. Pero, ¿y si te dijera que existe una frecuencia psíquica, una vibración interna, que altera la forma en que la realidad responde a ti? No es magia, no es pensamiento positivo. Es un campo invisible que Carl Jung se atrevió a explorar, el punto donde el inconsciente se comunica con el mundo exterior a través de símbolos, eventos, personas e incluso silencios. Tal vez ya hayas vivido algo así. Pensaste en alguien y el teléfono sonó. Dejaste de forzar algo y de pronto todo empezó a fluir. Estabas en el fondo del abismo y la respuesta llegó de donde menos lo esperabas. Estos momentos no son coincidencias banales, son rupturas en la lógica común. Y Jung los llamó sincronicidades, manifestaciones simbólicas de aquello que llevas en lo más profundo de tu mente. Pero aquí está el punto más inquietante. La mayoría de las personas tropieza con esa frecuencia por accidente y después la pierde. No por falta de suerte, sino porque nunca aprendieron a sostener su propio alineamiento interno. Quieren abundancia, pero piensan en escasez. Desean amor, pero se describen como insuficientes. Sueñan con libertad, pero viven diciendo que no pueden. ¿Ves la tragedia? Es como si su boca dijera sí, mientras su inconsciente susurra un no tan fuerte que todo el universo lo escucha. Este video no es sobre fórmulas mágicas. Es una inmersión oscura y honesta sobre cómo tu realidad externa está siendo moldeada, en silencio, por los ruidos que cargas por dentro. Jung lo sabía. La mente humana es un teatro donde el actor consciente ensaya, pero el inconsciente es quien escribe el guión final. Por eso, vamos a atravesar esta noche juntos, como dos cómplices intentando descifrar las voces del alma, sin máscaras, sin promesas vacías, solo la verdad cruda. Tú ya estás emitiendo una frecuencia. La pregunta es, ¿está llamando a lo que realmente quieres o está resonando con aquello que más temes? Respira hondo. La realidad está más cerca de lo que parece y tal vez, solo tal vez, esté tocando a tu puerta ahora. ¿Sabes ese momento en el que todo parece estar bloqueado, como si el universo hubiera olvidado tu nombre? Intentas, insistes, rezas, lees libros, enciendes velas, pero la realidad permanece muda, fría, inerte. Y entonces empiezas a preguntarte, ¿será que estoy haciendo algo mal? Pero tal vez la pregunta correcta sea, ¿qué estoy vibrando sin darme cuenta? Carl Jung decía que aquello que no enfrentamos en el inconsciente reaparece en nuestra vida como destino, y lo que tú llamas mala suerte, bloqueo, repetición, puede ser solo el eco de tu propia frecuencia interna. Imagina que eres un faro. Incluso cuando estás en silencio, emites señales, pero esas señales no son lo que deseas, son lo que crees, son las imágenes que repites cuando estás a solas, son las frases que se te escapan de la boca cuando estás demasiado cansado para fingir positividad, son los miedos que enterraste con fuerza, pero que siguen filtrándose por las grietas de tu lenguaje cotidiano. El alma contiene en sí la imagen del futuro, Carl Jung, y esa imagen no es la que publicas en redes sociales, es la que vive detrás de tu desesperación contenida, la que surge en tus noches de insomnio. Es ahí donde la realidad encuentra el material que necesita para formarse. Las personas creen que el universo responde a sus metas, a sus planes cuidadosamente escritos en una libreta, pero el universo, o la vida, o el campo simbólico de la existencia, responde a una frecuencia mucho más sutil, la suma de tus pensamientos inconscientes, tus palabras automáticas y tus emociones no procesadas. Puedes decir 1000 veces, estoy manifestando abundancia, pero sí, en silencio susurras, no soy suficiente. Es ese segundo susurro el que la realidad escucha, porque viene más de adentro, más antiguo, más verdadero, y por eso las cosas no fluyen.
no porque no lo merezcas, sino porque te estás contradiciendo por dentro. La mente es un sistema eléctrico. Cada pensamiento genera una corriente. Cada emoción moldea el campo magnético que te rodea. Cada palabra, incluso dicha en broma, es una programación inconsciente que se lanza al mundo esperando respuesta. Puedes arreglarte, sonreír, repetir afirmaciones, pero si por dentro aún te sientes en guerra con tu propia historia, entonces lo que emites es ruido y no frecuencia. Y aquí está el secreto oscuro que casi nadie te dice. El inconsciente no entiende lo que quieres, solo entiende lo que eres, no el tú ideal, sino el tú crudo, el que llora de madrugada, el que se sabotea cada vez que está cerca de lograr algo, el que repite, en silencio, no va a salir bien, incluso antes de intentarlo. Y mientras todo eso no sea acogido, mirado, reintegrado, la realidad seguirá obedeciendo órdenes que tú ni siquiera sabes que estás dando. Tal vez estés pidiendo puertas abiertas con palabras, pero con tu energía estás diciendo, no toques, no entres, ya no aguanto intentarlo otra vez. Por eso, esa frecuencia de la que hablamos no es algo que activas con fuerza de voluntad. Es algo que encarnas cuando tus pensamientos, tus palabras y tu energía dejan de pelear entre sí y comienzan a bailar en la misma dirección. Es cuando te vuelves una unidad interna, un campo coherente. Y ese campo, ahora sí, tiene poder magnético. No suplica, no fuerza, atrae, no por control, sino por resonancia. Jung llamaba a eso individuación, un proceso de integración entre lo que crees que eres y lo que realmente eres. Y cuando esa integración comienza, algo cambia en el aire a tu alrededor. Ya no necesitas correr desesperadamente tras las cosas. Simplemente caminas y las cosas comienzan a encontrarte, porque ahora, finalmente, estás siendo verdadero y la realidad solo responde con profundidad a aquello que es auténtico. Así que detente, observation, ¿qué has estado diciendo sobre ti mismo, incluso sin darte cuenta? Porque, te guste o no, eso es lo que estás enviando como invitación al mundo. ¿Alguna vez has vivido algo tan improbable, tan preciso, que parecía escrito en un guión? Pensaste en alguien a quien no veías desde hace años, y ese mismo día, esa persona te mandó un mensaje. Necesitabas desesperadamente una respuesta, y llegó de una forma tan simbólica que parecía magia. Una canción, una frase en un espectacular, un encuentro al azar. Muchos llaman a eso coincidencia, pero Jung fue más allá. Lo llamó sincronicidad. La sincronicidad no es suerte por casualidad. Es el encuentro significativo entre un estado interior y un evento exterior. Es cuando la realidad parece conspirar, no por lógica, sino por sentido. Un sentido que escapa a las explicaciones racionales, pero toca profundo, como si algo o alguien hubiera respondido en silencio a lo que estabas sintiendo por dentro. Jung comenzó a observar estos fenómenos en sus pacientes, personas que, al acceder a contenidos inconscientes profundos, empezaban a notar coincidencias tan absurdas que parecían obras de arte psíquico. Pero Jung lo entendió. No era arte, era la respuesta. La vida estaba devolviendo, en símbolos y acontecimientos, aquello que el inconsciente había empezado a liberar, como si el mundo de afuera fuera un espejo metafísico, reflejando lo que se movía por dentro. Y es ahí donde las cosas se vuelven incómodas, porque si estas sincronicidades surgen cuando el inconsciente se mueve, ¿qué dice eso de los momentos en los que todo parece detenido, estancado, desconectado? Tal vez no sea el mundo el que está ciego, tal vez seamos nosotros quienes nos cerramos, y al cerrarnos, perdemos el hilo invisible que cose los sentidos de la vida con los contenidos del alma. Jung creía que, cuando hay resonancia interna, la vida responde. Pero esa resonancia no nace de la mente consciente ni de las intenciones positivas repetidas por la mañana. Nace de las profundidades, cuando lo que sientes, piensas y representas en el mundo está en armonía con lo que tu alma quiere experimentar. Y cuando eso sucede, la realidad deja de ser un caos aleatorio y comienza a comportarse como si tuviera conciencia propia. No es misticismo, es psicología simbólica. La vida se vuelve narrativa y cada hecho, cada persona, cada desafío, carga un mensaje cifrado, hecho para ti. Pero aquí está el problema. La mayoría de nosotros no sabe leer símbolos. Nos enseñaron a buscar control, no sentido. Nos entrenaron para esperar lógica, no misterio. Y por eso, cuando el universo responde, no entendemos el lenguaje. Lo ignoramos, dudamos
o lo llamamos locura, pero no es locura. La sincronicidad es el eco del alma que está siendo escuchado. Es la confirmación de que hay algo más allá de la causalidad común operando en nuestras vidas, algo que solo puede ser accedido cuando entras en estado de escucha. Escuchar, en este caso, no es oír con los oídos, es silenciar el ruido interno, es prestar atención a las sutilezas, es percibir que tal vez aquella conversación al azar, aquel libro que cayó del estante, aquel encuentro inesperado, no son accidentes. Tal vez sean llaves, pero la llave solo abre cuando la puerta está preparada, y la puerta, en este caso, eres tú. Por eso, mientras insistas en controlar cada detalle, forzar cada resultado, dudar de cada señal, la sincronicidad se calla. Ella exige entrega, no pasividad, sino presencia entregada. Necesitas estar completo, abierto, disponible, como quien dice, no entiendo, pero confío. Y es en ese punto cuando la realidad empieza a bailar con tu psique. Jung entendía que esta danza entre lo de adentro y lo de afuera es una de las experiencias más profundas que un ser humano puede vivir, porque rompe la ilusión de la separación, dejas de sentirte solo en el universo y empiezas a percibir que existe un campo de sentido que lo conecta todo. La pregunta es, ¿estás poniendo atención? Porque la vida te está hablando todo el tiempo. Solo espera que aprendas a escuchar. ¿Alguna vez has tenido la sensación de estar haciendo todo bien, pero nada se mueve? Lees, estudias, planeas, te despiertas con intenciones elevadas, te dices a ti mismo que estás listo, pero en el fondo algo se atasca, como si una parte de ti avanzará y otra, invisible, te jalara de regreso. Esto no es flojera, no es mala suerte, no es incapacidad, es división interna. Carl Jung llamaba a esto escisión psíquica, una fractura entre lo que deseas conscientemente y lo que cargas de forma inconsciente. Es como intentar avanzar con un pie en el acelerador y el otro en el freno. El resultado, ruido, bloqueo, contradicción vibracional. Tú afirmas, quiero prosperar, pero allá adentro, una voz cansada todavía dice, no soy suficiente. Tú declaras, esta vez sí va a funcionar, pero tu cuerpo carga la memoria de los fracasos anteriores y vibra en la frecuencia del miedo, de la pérdida, de la frustración. Y esto no es tu culpa. Es solo el reflejo de lo que aún no ha sido reconocido. El inconsciente no grita, susurra. Se esconde en las elecciones automáticas, en los patrones que se repiten, en las reacciones desproporcionadas. No te das cuenta de que está operando hasta que descubres que sigues siempre en el mismo lugar, a pesar de todos tus esfuerzos. Y aquí está el punto. El universo no responde a lo que dices que quieres, responde a lo que vibras con mayor verdad. Y la verdad más profunda habita en el inconsciente. Jung comprendía que, si hay ruido dentro de ti, ese ruido distorsiona la señal que emites. Puedes incluso desear amor, pero si el inconsciente aún asocia el amor con dolor, con rechazo, con pérdida, tú vibras miedo, defensa, distanciamiento. Y adivina qué, eso es exactamente lo que la vida te entrega, no como castigo, sino por coherencia. Es incómodo mirar esto de frente, porque significa admitir que muchas de las cosas que no fluyen no son culpa del mundo, sino reflejos de nosotros mismos. Pero también es liberador, porque si el origen está dentro, la transformación también está dentro. La sombra, ese territorio desconocido del inconsciente, no es tu enemiga. Es todo lo que fue rechazado, reprimido, olvidado. Carga dolor, pero también carga potencia. Y mientras finjas que no existe, ella gobernará tu vida desde las profundidades. Lo que Jung propuso, con una valentía poco común, fue que miráramos a esa sombra de frente, no para combatirla, sino para integrarla, porque solo cuando dejas de huir de ti mismo es que tu energía se unifica, y entonces, sí, surge una frecuencia real, clara, poderosa. Mientras sigas diciendo una cosa y sintiendo otra, la vida seguirá siendo confusa, porque solo está reflejando tu propia incoherencia. Pero cuando tus pensamientos, tus palabras y tus emociones comienzan a caminar juntos, como un solo organismo psíquico, la realidad lo percibe y responde. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser íntegro. Y ser íntegro significa también acoger las partes rotas, significa darle voz a tus verdades más feas, más aterradoras, más humanas. Es esa honestidad radical la que lo cambia todo, porque disuelve el ruido. Y donde antes había confusión, ahora hay un campo de resonancia, un silencio lleno de potencia, un punto de atracción legítimo.
porque nace de quien realmente eres. A partir de ahí, las cosas dejan de huir. Ya no necesitas correr detrás de lo que deseas, porque aquello que te pertenece por resonancia empieza a encontrarte. Imagina que la realidad no sea un camino que debes conquistar, sino un espejo que no refleja tu rostro, sino tu frecuencia. Eso significa que tú no vives lo que deseas, vives lo que eres, no lo que afirmas, ni lo que publicas, ni lo que finges, sino lo que vibra cuando estás a solas con tus pensamientos, lo que crees, incluso sin saber que lo crees, aquello que tu alma insiste en repetir, aunque tu boca diga lo contrario. Carl Jung sabía que la realidad externa es, muchas veces, una representación simbólica de lo que el inconsciente está intentando mostrar. Y eso lo cambia todo, porque la pregunta deja de ser ¿cómo consigo aquello que deseo? Y se transforma ¿en quién necesito convertirme para que aquello que deseo me reconozca como su hogar? Es un cambio sutil, pero radical. En la práctica, esto significa que tu trabajo no es perseguir la realidad ideal, es sintonizarte con ella. ¿Quieres ser amado? Entonces deja de vibrar carencia. ¿Quieres abundancia? Entonces deja de declarar escasez en cada frase automática. ¿Quieres salud? Entonces deja de alimentar imágenes internas de enfermedad, de limitación, de fracaso. Y aquí no se trata de negar el dolor, ni de fingir positividad. Nada de eso. Se trata de dejar de sostener una identidad que ya está vencida, pero que cargas por costumbre, por lealtad al pasado, por miedo a no saber quién serías sin ella. Porque, en el fondo, no tienes miedo de cambiar. Tienes miedo de reconocerte en quien siempre has sido, pero pasaste toda tu vida ocultando. Jung decía que el inconsciente solo libera su poder cuando es reconocido, y una de las formas más simples y más potentes de hacerlo es a través de la imaginación consciente. Visualizar no es un delirio, es ingeniería psíquica. Es como plantar semillas en un suelo invisible, sabiendo que tarde o temprano eso germina. Si logras imaginar con verdad, con emoción, con detalles, estás emitiendo una señal clara, y el universo, o el inconsciente colectivo, o la matriz simbólica de la vida, responde a señales claras. Pero hay una clave final, y esa clave se llama gratitud anticipada. La mayoría de las personas agradece solo después de recibir, pero la verdadera frecuencia de la manifestación es la de la certeza antes de la prueba. Es mirar al vacío y decir, gracias. Es confiar en lo invisible con más fuerza de la que confías en el miedo. Cuando agradeces por algo que aún no ha llegado, le estás diciendo a la realidad, yo sé quién soy, yo sé lo que merezco, yo ya lo recibí, por dentro. Y eso lo cambia todo, porque ese estado interno, el de la confianza vibracional, el de la certeza energética, crea un campo magnético tan fuerte que aquello que está en sintonía llega hasta ti, no como magia, sino como coherencia. Y de repente empiezas a notar las coincidencias, la llamada inesperada, la oportunidad que surge de la nada, la persona correcta, en el momento exacto, no porque tú hayas ido tras ello, sino porque te convertiste en un punto de atracción legítimo. La realidad llega, porque ahora reconoce en ti un canal limpio, a alguien que no solo desea, sino que sostiene aquello que desea en su propia vibración. Y entonces dejas de buscar, dejas de forzar, dejas de dudar, simplemente eres, y ese ser comienza a cambiar todo a tu alrededor. Ya no necesitas correr detrás de la vida como quien suplica migajas del destino. No viniste al mundo para insistir hasta agotarte, ni para repetir ciclos que ya no te pertenecen. Estás aquí para recordar que la realidad que te rodea responde, silenciosamente, a aquello que vibra dentro de ti. Carl Jung, al mirar el inconsciente humano, no solo estaba estudiando la mente, estaba escuchando los susurros del alma, y lo que descubrió es, al mismo tiempo, liberador y aterrador. Tú no eres rehén de lo que te sucede, eres el espejo de aquello que no te atreves a percibir. Esa frecuencia de la que hablamos no es algo que se tome del aire como una señal de radio cualquiera. Se construye, día tras día, en la forma en que te tratas por dentro, en el tipo de pensamiento que alimentas cuando el mundo se calla, en la manera en que te miras cuando nadie más está mirando. La realidad, al final, no toca la puerta de quien pide con desesperación. Se acerca con suavidad a quien se vuelve coherente por dentro, porque donde hay coherencia, hay verdad, y donde hay verdad, hay campo, no hay atajos. Lo que hay es inmersión, inmersión en lo que duele, en lo que confunde,
en lo que aún necesita ser reconocido, y es en esa inmersión, en ese extraño y profundo abrazo entre tu luz y tu sombra, donde por fin te alineas, y entonces, casi sin aviso, la vida empieza a responderte, no como un premio, sino como un reflejo, no como una casualidad, sino como una consecuencia. Por eso, si algo dentro de ti despertó hoy, si alguna parte sintió que fue tocada por algo real, algo que no supiste nombrar, pero sentiste, entonces quédate con eso. No huyas, no lo racionalices, simplemente respira, observa y permítete sostener esa frecuencia, incluso cuando sea difícil, incluso cuando parezca que nada ha cambiado, porque a veces la realidad solo está esperando a que dejes de huir de ti mismo. Ya está en la puerta. La pregunta es, ¿estás en casa para recibirla? Recuerdo una madrugada en la que todo parecía fuera de lugar. Las cuentas no cuadraban, los planes se veían lejanos, y hasta mi fe en mí mismo estaba marchita, casi gris. Me senté en el suelo del cuarto, con las luces apagadas, y por primera vez, en mucho tiempo, dejé de intentar entenderlo todo. Solo respiré, y ahí, en ese silencio opresivo, una pregunta me atravesó. ¿Y si lo que estoy buscando está intentando encontrarme, pero soy yo quien está bloqueando el camino? En ese instante, comprendí que no se trataba de correr más, ni de esforzarme hasta romperme. Se trataba de escuchar lo que dentro de mí aún estaba en guerra y hacer las paces. Tal vez estés pasando por algo parecido. Tal vez estés cansado de intentar forzar a la realidad a que funcione. Y si este video te encontró, no fue por casualidad. Tal vez, solo tal vez, sea una pequeña sincronicidad. Y si lo es, entonces debes saberlo. No estás solo en esta búsqueda de sentido. Todos estamos tanteando en la oscuridad, tratando de alinear la mente y el corazón, la sombra y la luz. Gracias por haberte quedado conmigo hasta aquí, de verdad. Este espacio solo existe gracias a personas como tú, que no se conforman con lo superficial, gente que todavía se preocupa por la profundidad, el silencio y la verdad. Y ahora, antes de que vuelvas a desaparecer en la prisa del mundo, déjame pedirte unas cositas básicas. Dale like a este video o finge que te gustó, solo para alimentar al algoritmo. ¿Quién sabe? A lo mejor el universo recompensa. Comenta aquí abajo. La realidad tocó a mi puerta hoy. Sí, la frase es cursi, pero es simbólica. Y a Jung le encantaban los símbolos, así que vamos bien. Suscríbete al canal, por el amor de todos los arquetipos. No seas ese ser misterioso que se pierde entre la multitud como un sincronicidad. Activa la campanita. Déjame encontrarte otra vez. ¿Ves ese video de aquí al lado? No está aquí por casualidad. Es la continuación invisible de esta conversación. Hay algo ahí dentro que puede girar la llave que ni siquiera sabías que estaba cerrada. Pero claro, solo si tienes el valor de ir más hondo. Ve, la realidad te está esperando.